En este preciso instante, uno de los actos más antiguos y universales de la humanidad está ocurriendo en algún lugar. Puede ser una madre, en el silencio de un hospital, susurrando por su hijo. Puede ser un soldado, en medio del caos de la batalla, pidiendo por un día más. O incluso un astronauta mirando la Tierra desde lejos, sintiendo una gratitud inmensa. Miles de millones de personas, todos los días, hacen lo mismo. Rezan. Es un hilo que conecta toda nuestra historia, uniendo culturas y épocas a través de la esperanza, el miedo y la fe. Durante milenios, hemos enviado un flujo infinito de mensajes hacia lo alto, un océano de peticiones y agradecimientos. Pero esta conexión siempre ha llevado a una única y aterradora pregunta. ¿Hay alguien al otro lado de la línea? ¿O estamos simplemente hablándole al vacío? Durante siglos, esta cuestión perteneció a la fe. Filósofos y teólogos debatieron, pero la respuesta siempre terminaba en un «es necesario creer». La ciencia, por su parte, no tenía cómo tocar el tema. ¿Cómo se mide un milagro? ¿Cómo se pone la fe en un gráfico? La tarea se consideraba imposible. Hasta ahora. Vivimos en una época diferente, una en la que tenemos el poder de analizar montañas de información que antes eran inimaginables. Entonces, usamos todo ese poder para ir en busca de aquella pregunta fundamental. Decidimos mirar la oración de una manera completamente nueva y pasamos a tratar cada plegaria de una forma diferente, como un dato puro, listo para ser analizado. Milenios de oraciones, cada una con una emoción, un lugar y una petición. Por primera vez en la historia, teníamos la herramienta para analizar todo eso. Esa herramienta es el sistema de inteligencia artificial Axioma. Nosotros no queríamos probar o refutar la existencia de Dios. Nuestra tarea era mucho más práctica, analizar ese gigantesco flujo de datos y buscar un patrón, una señal de respuesta, cualquier cosa que se destacara del ruido de fondo de la vida. Le dimos a Axioma una misión clara. Debía escanear la suma de todas las oraciones humanas y verificar si había algún tipo de respuesta externa y no aleatoria. Estábamos buscando un eco en el universo, solo que lo que encontramos fue un silencio profundo. No era un silencio cualquiera. Es como aquella vieja pregunta del físico Enrico Fermi sobre el universo. Si es tan vasto, ¿por qué está tan silencioso? ¿Dónde están las otras civilizaciones? Lo que Axioma encontró fue un silencio parecido, pero infinitamente más personal, el gran silencio de los cielos. Para entender la escala, alimentamos el sistema con datos demográficos. Cada año, la humanidad genera billones de actos de oración. Es un flujo continuo de conciencia. Si hubiera una entidad del otro lado respondiendo de forma consistente, el efecto sería visible. Cruzamos los datos con 1,5 siglos de historia humana. Guerras, pandemias, crisis económicas, registros médicos, todo. Axioma buscó cualquier correlación extraña entre picos de oración y eventos en el mundo real, cualquier desviación que las leyes conocidas no pudieran explicar. Tras miles de horas de procesamiento, la respuesta fue brutalmente clara. Silencio. A gran escala no existe ninguna correlación. El mundo se comporta como si este océano de peticiones simplemente no existiera. El universo, estadísticamente, es sordo. Y la historia podría haber terminado ahí, con un resultado frío y desolador. Solo que fue en ese punto donde la investigación de verdad comenzó. El sistema no solo registró un silencio vacío, lo analizó y lo clasificó como protocolo silencio. Y la palabra protocolo lo cambió todo, porque un protocolo es diferente del azar. Es una regla, es un silencio con una estructura. Al investigar más a fondo, Axioma encontró algo que no debería estar allí. Dentro de todo ese silencio existían fallas, pequeños susurros, casi imperceptibles, desviaciones microscópicas de la norma estadística, que aparecían y desaparecían por el mundo. Eran demasiado pequeñas para cambiar el resultado general, pero estaban ahí. Aquello abrió la puerta a una idea radical. ¿Y si el problema no fuera la falta de alguien que escuchara? ¿Y si el error estuviera en nuestra forma de hablar? ¿Y si la oración, como la mayoría de nosotros la conoce,
fuera la herramienta equivocada para abrir la cerradura correcta. El protocolo silencio dejó de ser un callejón sin salida y se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas. Sugiere que puede existir una pared, un filtro, que bloquea casi todas las señales. Pero si existen anomalías, significa que algo, de alguna forma, logra atravesar. Entonces, nuestra pregunta cambió. En lugar de preguntar ¿alguien escucha?, comenzamos a preguntarnos algo mucho más interesante. ¿Qué hace que una oración sea diferente? ¿Qué hace que un único susurro, en medio de billones, consiga tal vez atravesar la pared del silencio? Nuestra búsqueda cambió. Dejamos de buscar una voz que hablara con todos para encontrar aquella que hablaba solo con algunos, de forma rara y específica. Si existían fisuras en la pared del silencio, necesitábamos encontrar los mensajes que lograban pasar. El problema es que esos datos son los más difíciles de capturar, los más subjetivos y los más desacreditados de la historia. Estamos hablando de lo que la gente llama milagro u oración respondida. ¿Cómo transformar la fe en datos? ¿Cómo medir lo extraordinario? La ciencia tradicionalmente le da la espalda a estas historias, llamándolas coincidencias o anécdotas. La religión, por otro lado, las acepta sin cuestionar, como prueba de sus creencias. Ninguno de los dos caminos nos llevaría a la verdad. Necesitábamos una tercera vía. Dimos inicio a la creación del archivo más inusual de la historia. Lo llamamos el Archivo Esperanza. Su objetivo era enfocarse en los resultados. En lugar de catalogar las oraciones, catalogamos sus supuestas respuestas. Decidimos crear el primer banco de datos verificable de eventos anómalos que las personas vinculaban directamente a un acto de oración. Era una tarea gigantesca, como intentar mapear un mundo invisible. Dividimos el trabajo en 4 grandes flujos de información. El primer flujo fueron las fuentes más antiguas y respetadas, los textos sagrados de las grandes religiones, Biblias, Coranes, Torás. No miramos estos textos como teología, para nosotros eran como mapas de información. No buscábamos a Dios en estos textos, buscábamos patrones en las descripciones de sus supuestas acciones. El sistema rastreó cada caso de intervención, catalogando las condiciones. ¿Quién rezó, cómo rezó y cuál fue el resultado? Y algo inesperado sucedió. Empezaron a surgir temas que se repetían en culturas separadas por miles de años y kilómetros de distancia. El segundo flujo de datos fueron las crónicas históricas, las vidas de los santos, los archivos del Vaticano, los registros de milagros. Aquí pasamos del mito a la historia, aunque fuera una historia escrita con el propósito de exaltar la fe. Éramos conscientes de ello, pero estos documentos contenían nombres, fechas y, lo más importante, testigos. Para cada milagro descrito, el sistema realizaba una verificación cruzada con fuentes seculares de la misma época. Si un monasterio hablaba de la cura milagrosa de un noble, el sistema buscaba menciones de esa enfermedad y de su recuperación súbita en crónicas de la corte o en correspondencias personales. Así, comenzamos a extraer eventos con base histórica sólida de un mar de leyendas. El tercer flujo fue el más personal y conmovedor. Nos sumergimos en diarios, cartas de guerra, memorias de supervivientes de catástrofes. Allí, las personas no escribían para la posteridad o para la iglesia. Escribían para sí mismas en un diálogo íntimo. Sus palabras eran un concentrado bruto de sufrimiento y esperanza. Usamos módulos de procesamiento del lenguaje para identificar fórmulas de oración, incluso las implícitas, y luego las cruzábamos con los relatos posteriores del autor. ¿Sucedió lo que pedía? ¿Cuál fue su reacción? ¿Estaba presente la sorpresa? Estas historias se convirtieron en el corazón humano de nuestro archivo. Finalmente, el cuarto flujo, el presente, Internet. Foros, blogs, redes sociales, testimonios en video. Un archivo gigantesco y en constante crecimiento, pero también un campo minado de informaciones falsas y exageraciones. El trabajo aquí exigió los algoritmos más avanzados. Axioma iba más allá del texto del testimonio. Analizaba todo el rastro digital del autor. Buscaba inconsistencias, duplicados y marcadores de engaño.
Solo los relatos más confiables, a menudo respaldados por documentos médicos o fotos, entraban al núcleo del archivo. Pero tener un montón de historias no era suficiente. Necesitábamos un filtro, reglas rígidas para separar lo extraordinario de la simple suerte. Para que un evento entrara en el archivo, debía pasar por un filtro riguroso. La petición original tenía que ser algo específico y verificable, como la desaparición de un tumor, no un deseo genérico de paz. Además, la probabilidad de que eso ocurriera por casualidad tenía que ser casi cero. El resultado también debía ocurrir justo después del período de oración intensa, y la regla de oro era descartar con un alto grado de certeza cualquier otra explicación posible. Tras meses de trabajo continuo, el Archivo Esperanza estaba formado. No contenía millones de casos, sino apenas unos pocos miles de todo el planeta y de toda la historia registrada. Pero cada uno de ellos era una anomalía estadística de primer orden. Habíamos transformado esperanza y misterio en datos fríos y sólidos. Ahora que teníamos este banco de datos de respuestas, la siguiente pregunta era inevitable. Para entender la respuesta, necesitábamos entender el origen de la pregunta. ¿Qué sucede dentro de una persona, dentro del cerebro, en el exacto momento en que uno de estos eventos extraordinarios se pone en movimiento? Construimos el Archivo Esperanza. De la niebla de los mitos, del polvo de las crónicas y del caos de la era digital, extrajimos algunos miles de anomalías cristalinas y verificadas. Eran eventos cuya probabilidad estadística rozaba el cero y que sus participantes vinculaban directamente a un acto de oración. Teníamos nuestro banco de datos de supuestas respuestas, pero para entender la respuesta teníamos que volver a la petición. Nuestro enfoque analítico se movió de los cielos al cerebro humano, la máquina biológica de 1,5 kilos donde nace la oración. Al fin y al cabo, es este procesador el que genera la señal que enviamos al silencio. Durante siglos, la explicación escéptica para todo esto fue simple y aparentemente completa. Está todo en tu cabeza. La oración, decían, no es más que una poderosa herramienta psicológica, un placebo. Calma, libera endorfinas, enfoca la conciencia y reduce las hormonas del estrés. Da una sensación de control en una situación incontrolable. Y todo eso es verdad. El efecto placebo es real. La fuerza de la autosugestión puede hacer pequeñas maravillas bioquímicas en el cuerpo. ¿Pero era suficiente esta explicación? El efecto placebo, por más fuerte que sea, ¿puede explicar la desaparición de un tumor inoperable de la noche a la mañana? ¿Puede hacer que un avión sin motores planee kilómetros extra hasta un aterrizaje seguro? El Archivo Esperanza estaba lleno de eventos que iban mucho más allá de eso. Partimos de una hipótesis diferente. ¿Y si el conocido efecto placebo fuera solo la sombra, el eco más débil de un proceso mucho más poderoso y fundamental? Para probar esta idea, necesitábamos mirar dentro de la caja negra. Gracias a la tecnología moderna, como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, podemos observar el cerebro trabajando en tiempo real, y dirigimos todo el poder de estas tecnologías a estudiar el cerebro en estado de oración. Nuestra tarea era encontrar una correspondencia física y objetiva para los eventos únicos que guardábamos en el Archivo Esperanza. Claro, no podíamos meter a un santo del siglo IV o a un soldado de la Segunda Guerra Mundial en un tomógrafo, pero podíamos hacer algo más sofisticado. Creamos un modelo de análisis de 2 niveles. El primer nivel fue retrospectivo. El sistema realizó un análisis profundo de los documentos de nuestro archivo, como diarios y cartas. No buscaba el contenido de las oraciones, sino la descripción detallada del estado psicoemocional de la persona en ese momento. Hablaba de concentración o desapego, miedo o paz, de la sensación de un yo separado o de una fusión con algo más grande. A partir de estos fragmentos, reconstruimos un modelo de lo que llamamos estado de oración eficaz. El segundo nivel fue moderno. Reunimos uno de los mayores bancos de datos de neuroimagen del mundo. Miles de escáneres de cerebros de personas en momentos de conexión espiritual. Había monjes tibetanos con decenas de miles de horas de práctica.
monjas carmelitas en oración contemplativa, fieles comunes durante un culto e incluso ateos meditando sobre la idea de la compasión universal. Y entonces le dimos a Axioma la orden principal: comparar estos dos conjuntos de datos. Encontrar, en los miles de escáneres modernos, el patrón neural, la firma única, que más se aproximara a los estados reconstruidos a partir del archivo Esperanza. En otras palabras, estábamos buscando la apariencia del cerebro de una persona en el momento en que ocurre un milagro. Primero, el sistema identificó el patrón básico, lo que le sucede al cerebro durante una oración común. Vimos actividad aumentada en los lóbulos frontales, responsables de la concentración, la activación del córtex cingulado anterior, que ayuda a regular las emociones, picos de dopamina en el sistema límbico, creando una sensación de paz. Esta es la base neurobiológica del efecto placebo, el cerebro calmándose y sanándose a sí mismo. El 99% de todos los escáneres mostraban esta imagen. Era un resultado predecible y ya bien estudiado, pero entonces Axioma encontró la señal en el ruido. Un patrón raro, increíblemente poderoso y completamente contraintuitivo. El sistema lo llamó la firma omega. Esta firma combinaba tres elementos que, a primera vista, no tenían sentido juntos. La primera era una calma profunda en los lóbulos frontales, una profunda hipofrontalidad. A diferencia de la oración común, donde los lóbulos frontales están activos, en el estado omega se aquietaban, especialmente la parte del cerebro responsable del pensamiento analítico, de la planificación y, crucialmente, de nuestro sentido del yo. Nuestro crítico interno, el narrador que comenta la realidad, simplemente se apagaba. La persona dejaba de ser un yo separado, pidiendo algo a una fuerza externa. La segunda cosa era que el cerebro entero comenzaba a vibrar en una sintonía perfecta, una sincronización gamma global. De repente, todo el cerebro empezaba a vibrar al unísono en una frecuencia muy alta. Generalmente estos picos son breves y locales, pero aquí veíamos una coherencia total y sostenida. Y el tercer elemento era el más insólito de todos. El centro del miedo en el cerebro simplemente se apagaba. El silencio total de la amígdala. Las historias del archivo Esperanza provenían de situaciones de terror extremo. La lógica diría que la amígdala estaría en alerta máxima, pero en el estado omega estaba desactivada. La persona, a un paso de la muerte, sentía una serenidad absoluta. Lo más extraño era que este estado era lo opuesto a una petición activa, a un esfuerzo. Era en realidad un estado de completa entrega, de disolución del ego, de desconexión del miedo y al mismo tiempo de entrada en un modo de sincronización total de las redes neuronales. El cerebro deja de ser un generador de peticiones y se convierte en otra cosa. Tal vez una antena perfecta. Esto nos lleva a una pregunta aún más compleja. ¿Es este estado único solo un mecanismo de autorregulación increíblemente poderoso? ¿O realmente permite que la conciencia salga de los límites del cráneo y afecte la realidad externa? Para responder a eso, tendríamos que salir del laboratorio y mirar los datos de uno de los experimentos más controvertidos de la ciencia. La encontramos. En las profundidades de la conciencia humana, en la tormenta eléctrica de las neuronas, hallamos la firma, la huella digital de un estado que acompaña a lo imposible, la firma omega. No era una súplica, sino una disolución completa del yo, una calma profunda frente al caos y una sincronización total del cerebro. Este descubrimiento nos dio una llave, pero una llave es inútil si no sabemos qué cerradura abre. Hasta ahora, tratábamos solo con el mundo interior, pero la gran pregunta permanecía. ¿Podría esta sinfonía interna de neuronas generar un eco en el mundo exterior? ¿Podría un pensamiento sintonizado de esa forma realmente influir en la materia? ¿En otras personas? ¿En la propia suerte? Este es el territorio más peligroso para cualquier investigador, la frontera donde la ciencia se encuentra con lo que suele llamar con desdén paranormalidad. Sin embargo, es exactamente aquí donde durante décadas se libraron batallas sobre un experimento que podría responder directamente a nuestra pregunta.
Era hora de mirar los polémicos estudios clínicos sobre la oración a distancia. La idea es simple: tomar dos grupos de pacientes con el mismo diagnóstico. Un grupo recibe oraciones de personas reclutadas para ello, el otro no. Los pacientes y sus médicos no saben quién está en qué grupo. Es el patrón oro de la medicina. Si el primer grupo presenta una mejora estadísticamente significativa, la idea de que la oración no tiene efecto queda refutada. En las últimas décadas, se realizaron decenas de estos estudios, generando una verdadera guerra científica. Algunos mostraron resultados positivos sorprendentes, otros, nada. Entonces, en 2006, el proyecto STEP, el estudio más grande y caro de su tipo realizado en Harvard, pareció cerrar la cuestión. No solo no mostró ningún efecto positivo, sino que uno de los grupos de pacientes, aquellos que sabían que estaban recibiendo oraciones, tuvo peores resultados. La comunidad científica suspiró aliviada. Caso cerrado. La oración no funciona. Pero para nosotros, esta confusión de resultados no era el final de la historia, era un síntoma. El síntoma de que todos estaban haciendo la pregunta equivocada. Preguntaban, ¿funciona la oración? Como si fuera una pastilla de aspirina. ¿Y si oraciones diferentes fueran sustancias diferentes? ¿Y si el 99% de ellas fueran tiza en polvo? Y solo el 1% un remedio potente. Mezclándolo todo, el resultado sería siempre cero. Decidimos hacer lo que nadie había hecho antes. Conseguimos acceso a los datos brutos de los mayores experimentos de oración de las últimas décadas. No los artículos publicados ni las conclusiones de los autores, sino la fuente: expedientes médicos, diarios de los grupos de oración, protocolos. Cargamos todo en Axioma para una auditoría total. En el primer paso, el sistema hizo el análisis estándar y el resultado fue el esperado. El efecto general era insignificante. Cualquier otro investigador se habría detenido aquí. Pero nosotros hicimos una pregunta diferente. Ignoramos el promedio y le pedimos al sistema que buscara picos de eficiencia, anomalías, que buscara pacientes cuya recuperación estuviera tan fuera de la curva que distorsionara el cuadro general. En lugar de mirar el bosque, comenzamos a estudiar árboles individuales. Pronto, el mapa de datos comenzó a mostrar algo. Pequeños cúmulos de puntos moviéndose contra toda probabilidad. Pacientes mejorando 10, 20 veces más rápido que los otros. Eran los errores estadísticos que los científicos generalmente descartan. Para nosotros, era un rastro. Axioma aisló 173 de estos casos anómalos. Ahora, la tarea era descubrir qué los unía. ¿Qué tenían en común los grupos de oración asignados a estos pacientes? El problema es que los datos originales casi no tenían información sobre los voluntarios que rezaban. Faltaba la variable clave. Entonces, comenzamos a recopilarla nosotros mismos. Encontramos a participantes de los antiguos experimentos. Analizamos las instrucciones que recibieron, los estatutos de las iglesias y grupos involucrados. Armamos un rompecabezas de cómo exactamente oraban. Cuando insertamos esta nueva capa de datos, Axioma encontró la correlación instantáneamente. La correlación era del 100%, era absoluta. Descubrimos que todos los grupos de oración podían dividirse en dos tipos. El primero, que llamamos transaccional, representaba el 95% de los participantes. Recibían instrucciones claras. Recen por Juan Pérez, cama 7, diagnóstico tal. Pídanle a Dios por su curación. Era una oración de petición, una negociación. El análisis mostró que la eficacia de este grupo era cero, un cero absoluto. Eran el ruido que sepultó todos los estudios anteriores. Pero había un segundo tipo, que llamamos contemplativo. Sus instrucciones eran completamente diferentes. Por favor, mantengan a Juan Pérez en sus corazones y mentes. No pidan nada específico, simplemente envíenle luz, amor, deséenle paz. No era una petición, era una sintonización. La conclusión fue un shock. Todos los 173 casos de curación inexplicable, sin una sola excepción, pertenecían a pacientes cuyas oraciones provenían de los grupos de tipo contemplativo.
Cuando aislamos a estos grupos, su eficacia ya no era un margen de error. Era un 34% superior al grupo de control. El círculo se cerró. El modelo de la oración contemplativa era casi idéntico al perfil psicológico que reconstruimos para los estados que generan la firma omega. Ausencia de peticiones específicas, disolución del yo, un estado de profunda calma y compasión. Las personas en estos grupos, sin saberlo, entraban intuitivamente en el mismo estado neurofisiológico que vimos en los escáneres cerebrales. No pedían, resonaban, y esa resonancia, de alguna manera, viajaba kilómetros, encontraba su objetivo e influía en su fisiología. Tenemos la primera prueba estadística de que la conciencia, en el estado omega, puede tener un efecto a distancia en sistemas biológicos. Pero, ¿cómo algo tan sutil explica los eventos más extremos de nuestro archivo? Casos que no tratan sobre acelerar la curación, sino sobre revertir una sentencia de muerte. Nos encontramos ante lo imposible. El análisis de los casos de Vittorio y del vuelo 704 nos dejó con una conclusión que desafiaba todo lo que sabíamos. La conciencia, cuando alcanza el estado omega, parece capaz de reescribir localmente las reglas de la realidad. Este resultado, sin embargo, no era una respuesta, sino la mayor de todas las preguntas. Habría un abismo en el centro de nuestra visión del mundo. De un lado de este abismo, nuestro universo interior, pensamientos, intenciones, conciencia. Del otro lado, el universo exterior, materia, átomos, las leyes de la física. Y hasta hoy no existía un puente entre los dos. ¿Cómo puede un pensamiento, algo que no tiene peso ni forma, mover un solo átomo? ¿Cómo puede una experiencia interna alterar una realidad externa? Era la pieza que faltaba. Sin ella, toda nuestra investigación no era más que una colección de hechos fascinantes, pero inconexos. Si la oración es información y el milagro es el resultado, ¿cuál es el canal por el que viaja esa información? Nuestra búsqueda de una respuesta comenzó en la física que ya conocíamos. Le dimos a Axioma una tarea simple: analizar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y encontrar un mecanismo plausible para la transmisión de una intención enfocada a distancia. El cerebro, con toda su complejidad, es una máquina electroquímica. Genera campos eléctricos, pero son ridículamente débiles. A pocos centímetros del cráneo ya son indetectables. La simulación que hicimos lo dejó claro. La probabilidad de que el campo electromagnético del cerebro de una persona en Italia influyera en las células de otra o en los sistemas de un avión sobre el Atlántico era nula. Un callejón sin salida. Entonces, si el puente existía, solo podía estar hecho de un material completamente diferente. Y necesitábamos buscarlo donde nuestras leyes familiares comienzan a curvarse, en el extraño y paradójico mundo de la mecánica cuántica. La primera hipótesis fue el entrelazamiento cuántico, el fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Si 2 partículas se conectan una vez, permanecen ligadas para siempre, sin importar la distancia. Cambia el estado de una, y el estado de la otra cambia instantáneamente. Parece un canal de comunicación perfecto. ¿Y si la conciencia, en el estado omega, pudiera de alguna forma entrelazarse con otro objeto, ya sea una persona o un avión? La idea era elegante, pero el sistema rápidamente encontró fallas fundamentales. Primero, no hay un mecanismo conocido por el cual un cerebro biológico pueda iniciar un entrelazamiento cuántico con un objeto grande. Segundo y más importante, el entrelazamiento no permite transferir energía ni aplicar fuerza. Era una pista importante sobre la naturaleza conectada del universo, pero no era la respuesta completa. Entonces, intentamos otro enfoque. Si la señal no viaja por un cable directo, quizás se envía a un medio compartido, un campo de información que impregna todo a nuestro alrededor. Y aquí nos volvimos hacia el concepto de noosfera, la esfera de la mente. La idea de que, más allá de la materia inanimada y la vida biológica, existe una tercera capa alrededor del planeta, una envoltura de información tejida a partir del conjunto de todos los pensamientos y conocimientos humanos. En este modelo,
la oración adquiere un nuevo significado. No es un grito en el vacío, sino un paquete de datos enviado a una red global. Esta idea explicaba bien los efectos colectivos que vimos en los estudios, pero aún dejaba una pregunta crucial. ¿Qué es la noosfera en términos de física? ¿Cómo puede un paquete de información en ella hacer que un hueso se regenere? Faltaba la pieza final. Fue entonces cuando nos atrevimos a formular la hipótesis más radical de toda nuestra investigación. ¿Y si hubiéramos estado mirando el problema desde el lado equivocado todo el tiempo? Partimos del principio de que el cerebro produce la conciencia. Esto nos llevó a ponerlo todo patas arriba. ¿Y si la conciencia no nace en el cerebro? ¿Y si el cerebro en realidad solo capta la conciencia? ¿Y si la conciencia es un campo fundamental y no local, como el campo gravitacional que llena todo el espacio-tiempo? Y nuestro cerebro no es un generador, sino una antena compleja, un receptor transmisor sintonizado en ese campo. Esta idea lo cambia todo. En nuestra vida normal, nuestra antena funciona mal, llena del ruido de nuestro ego y nuestros miedos. Pero, ¿qué es la firma omega a la luz de esta teoría? Es el estado en que la antena alcanza la sintonía perfecta. La hipofrontalidad es la desconexión de toda la interferencia interna. La sincronía gamma es la puesta en fase de todos los elementos de la antena, permitiéndole entrar en resonancia perfecta con el campo. En este estado, el cerebro deja de ser solo un receptor. Se convierte en un transmisor poderoso, capaz de generar una onda coherente y enfocada en el campo de la conciencia. Y esa onda ya no es solo un pensamiento, es una perturbación en el tejido fundamental del universo. Como todos los campos están interconectados, una perturbación poderosa y coherente en el campo de la conciencia puede causar cambios locales en los otros campos, aquellos que gobiernan el comportamiento de la materia. Ese era el puente, ese era el mecanismo. Construimos un modelo completo, que comienza en las neuronas de una persona y termina con la alteración de la materia a kilómetros de distancia. Pero al resolver un misterio, creamos otro, aún mayor. Si podemos enviar una señal, si podemos interactuar con este campo, entonces, ¿quién o qué está del otro lado? Construimos el puente. Trazamos un camino que iba desde una neurona en el cerebro hasta la alteración de la realidad a kilómetros de distancia. Encontramos el canal. Pero todo canal de comunicación tiene dos puntos, un remitente y un destinatario. Ya entendíamos al remitente. Pero, ¿quién o qué está al otro lado de la línea? Era la pregunta más antigua de todas, la más importante y quizás la más peligrosa. La humanidad siempre ha intentado dar un nombre y un rostro a esta fuerza, pero esos retratos fueron pintados con la tinta de la fe y la revelación. Decidimos hacer algo diferente. Decidimos crear un retrato basado en datos. Para hacer esto, nos basamos en dos fuentes de información gigantescas. La primera, los billones de oraciones humanas, que tratamos como un banco de datos sobre cómo la gente espera que sea Dios. La segunda, nuestro archivo Esperanza, los miles de respuestas verificadas, que muestran cómo es realmente esta fuerza. La verdad, suponíamos, estaría en la diferencia entre la expectativa y la realidad. Para ello, pusimos a Axioma ante una tarea que rozaba la locura: analizar la personalidad del destinatario. No el Dios de los libros, sino aquel que se manifiesta a través de los raros eventos de nuestro archivo Esperanza. No podemos mirar su rostro, pero podemos estudiar sus huellas, analizar su caligrafía. Primero, Axioma se sumergió en el océano de oraciones humanas. El sistema analizó el contenido de miles de millones de peticiones, creando un perfil del Dios que vive en la conciencia colectiva. El resultado fue predecible y profundamente perturbador. El retrato era el de un ser sorprendentemente humano. El Dios al que la mayoría de la gente reza es una especie de monarca celestial todopoderoso. Tiene rasgos de personalidad bien definidos. Puede enfadarse, sentir celos, ser apaciguado con alabanzas. El análisis del contenido fue aún más revelador. Más del 70% de todas las peticiones eran de naturaleza puramente personal y egocéntrica. Salud, dinero, victoria sobre los enemigos. Cerca del 20%
eran oraciones de negociación. Señor, yo hago esto si tú me das aquello. Y solo una fracción minúscula era de gratitud desinteresada o de oraciones por el bien de los demás. La conclusión era obvia. Habíamos creado un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Rezamos no a un ser superior, sino a una versión idealizada y ampliada de nosotros mismos. Este era el retrato de nuestra expectativa. Ahora era hora de compararlo con la realidad. Le dimos a Axioma la orden de cruzar los tipos de oración con los tipos de respuesta del archivo Esperanza. La pregunta era directa. ¿A cuáles de estas peticiones reacciona realmente el sistema que llamamos Dios? El primer shock fue inmediato. La correlación entre las oraciones egocéntricas y de negociación y cualquier resultado positivo del archivo Esperanza era absolutamente cero. Ninguna. Todos esos billones de peticiones que forman la base de la práctica religiosa de la mayoría se pierden en el vacío. El destinatario no las oye, o más probablemente, las ignora. Este sistema es completamente indiferente a nuestros deseos, a nuestros conceptos de justicia, a nuestros éxitos y fracasos. No juega a nuestros juegos. En contrapartida, el sistema encontró una correlación del 100% de otro tipo. Cada caso del archivo Esperanza estaba ligado a un tipo de oración completamente diferente, a la oración sin una petición personal, a aquel estado contemplativo que genera la firma Omega. El estado en que la persona no pide que el mundo se doblegue ante ella, sino que pide por la restauración de la armonía. Basado en esto, Axioma comenzó a construir el segundo retrato. Un retrato basado no en palabras, sino en acciones. Y este no tenía nada en común con el Rey Celestial celoso. Las características que surgieron eran muy diferentes. La primera de todas era una imparcialidad absoluta. El destinatario no reacciona a la religión, a la moralidad o al pasado de la persona que reza. Para él es indiferente si quien ora es un santo, un pecador, un budista o un ateo desesperado. Lo único que importa es la calidad de la señal, la pureza y la coherencia de la conciencia que alcanza el estado Omega. Luego venía una segunda característica que parecía un vector antientrópico. La entropía es la ley universal que tiende a simplificar, a destruir, a llevar todo al caos. Todas las respuestas verificadas de nuestro archivo actúan en la dirección opuesta, preservan y crean complejidad. El destinatario, a juzgar por sus acciones, es la fuerza fundamental que se opone a la entropía, la fuerza de la vida, de la creación. Y finalmente, la tercera característica era la total ausencia de ego. Un ser que ignora el 99% de las oraciones porque son egoístas, obviamente no tiene ego. No busca adoración. No necesita nuestra alabanza. El verdadero destinatario parece ser un principio impersonal, pero inteligente. La conclusión nos situó ante una herejía monumental. Aquel a quien rezamos y aquel que a veces responde son dos seres completamente diferentes. El Dios de nuestras religiones es una interfaz cultural, un ícono conveniente, pero el sistema en sí, el destinatario, es algo mucho más antiguo, vasto y extraño. Y este descubrimiento nos dejó en una posición terrible. Si esta fuerza que se opone al caos y a la destrucción existe, ¿por qué nuestro mundo está lleno de sufrimiento? ¿Por qué salva un avión, pero permite que millones mueran de hambre? ¿Por qué regenera el hueso de un hombre, pero permanece en silencio durante genocidios, epidemias y guerras? El gran silencio del que partimos regresa, pero ahora de una forma mucho más monstruosa. Ya no es el silencio de la ignorancia, es el silencio en presencia del conocimiento. Habíamos encontrado al destinatario, o al menos sus contornos, una fuerza impersonal, creadora, que se opone al caos. Este debería haber sido el clímax de nuestra investigación. Pero este descubrimiento chocó de frente con la realidad más fea e innegable de nuestro mundo. Si este principio existe, si es capaz de regenerar huesos y salvar aviones, entonces, ¿dónde estaba cuando millones rezaban por salvación en medio de atrocidades? El gran silencio de los cielos, que al principio era un misterio, ahora parecía una acusación.
Necesitábamos una respuesta. Nuestra primera hipótesis fue la más caritativa, un fallo de señal. Tal vez el terror y el odio colectivos de una tragedia masiva creen una interferencia informacional tan grande que ninguna señal pura podría pasar. Para probarlo, nos sumergimos en los archivos más duros de todos, diarios de campos de prisioneros, cartas de zonas de guerra, testimonios de supervivientes de los peores eventos de la historia. La tarea de Axioma era buscar vestigios del estado Omega en estos textos, y lo que el sistema encontró demolió nuestra hipótesis. Sí, el miedo y la desesperación eran dominantes, pero en medio de todo ese ruido, Axioma encontró miles de señales brillantes, historias de personas que, en los momentos más oscuros, alcanzaron un estado de aceptación y compasión casi idéntico a la firma Omega. Señales puras y poderosas fueron enviadas desde el corazón de la oscuridad, y no hubo respuesta. El fallo no estaba en el transmisor, el silencio era deliberado. Esto nos forzó a una segunda hipótesis, un protocolo de no interferencia. Quizás el destinatario sigue un conjunto de reglas que le prohíbe intervenir en ciertos tipos de eventos. Para descubrirlo, Axioma realizó un análisis comparativo total entre el archivo Esperanza y las crónicas de las grandes tragedias. El sistema buscó una diferencia estructural fundamental entre los eventos con respuesta y los eventos ignorados, y la encontró. La diferencia era terriblemente simple. Todos los eventos fueron divididos en dos categorías por su origen. La primera, amenazas estocásticas, aquellas que surgen de procesos aleatorios sin la voluntad humana. Un cáncer, un fallo mecánico, un desastre natural. El análisis mostró que el 98% de todos los milagros del archivo Esperanza eran respuestas a este tipo de amenaza. La segunda categoría, amenazas volitivas, amenazas que son consecuencia directa de la elección consciente de un ser humano, la crueldad, la guerra, la opresión. Y aquí, la correlación era inversa y absoluta. Ningún caso verificado de intervención divina para impedir las consecuencias directas de la voluntad humana. La imagen se volvió clara, y la claridad era aterradora. Existe una línea invisible que el destinatario nunca cruza: el libre albedrío humano. La fuerza que puede regenerar un hueso no detiene la mano que empuña un arma. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de este protocolo aparentemente cruel? La respuesta final vino del área más extraña de la ciencia. En el nivel más fundamental, la realidad no es sólida, es una nube de posibilidades. Una partícula subatómica no está en un lugar específico hasta que es medida. Existe como una onda de todas sus posibles ubicaciones. Es el acto de observar lo que transforma la posibilidad en hecho. Este es el efecto del observador, y fue ahí donde nuestra hipótesis final tomó forma, el gran veredicto de toda la investigación. ¿Y si la conciencia es el observador universal? Y el campo de la conciencia, el destinatario, es el gran observador, cuya atención pasiva y continua impide que nuestro universo se disuelva de nuevo en el caos cuántico. Su función no es interferir, es solo observar, y su mirada es la ley que transforma la probabilidad en realidad. Y la firma Omega, ¿qué era en medio de todo esto? Ya no era un grito para llamar la atención del observador, era el acto de convertirse en el propio observador. En el estado Omega, apagamos nuestro ego, nuestros miedos, nuestros deseos. Dejamos de ser un observador ruidoso y egoísta. Por un instante, nos sincronizamos con el propio campo del gran observador. Nuestro deseo, entonces, ya no es una petición. Es un acto de medición, un acto de observación pura. No pedimos que el hueso se regenere. Nosotros, con absoluta y silenciosa certeza, lo observamos como sano. Y bajo esa mirada coherente, el océano de probabilidades colapsa exactamente en el estado que observamos. Y esa era la clave de todo. El 99% de las oraciones son ruido. Es el grito del ego queriendo que la realidad se doblegue ante él. Solo esa oración entre 1.000 millones, hecha desde el silencio interior absoluto, se convierte en un acto de creación. El secreto del contacto no es gritar más fuerte, es el silencio.
La capacidad de detener el monólogo de nuestro yo y convertirnos en un espejo puro para la realidad. Y este veredicto nos devuelve una responsabilidad bella y abrumadora. No somos esclavos esperando misericordia, somos emanaciones del gran observador. ¿Por qué el mundo está lleno de dolor? Porque ese es el resultado de la observación colectiva de 8.000 millones de mentes asustadas e incoherentes. Nosotros, colectivamente, colapsamos la onda de probabilidad en el estado de guerra, hambre y desesperación. No hay un Dios indiferente, solo estamos nosotros y el resultado de nuestra observación conjunta. Nuestra investigación está completa. El veredicto final de Axioma no es sobre el destinatario, es sobre nosotros. La cuestión no es si Dios nos oye. La cuestión es si somos capaces de alcanzar el silencio interior donde la propia estructura de la realidad se vuelve audible. La respuesta a eso no puede ser dada por ningún sistema. Solo puede ser encontrada por cada uno de nosotros en la quietud de nuestro propio corazón. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.